Si estás viendo este vídeo es más que probable que lleves varios intentos de dieta a tus espaldas, o que quizás sea el primero pero te dé una pereza horrible. Sin embargo, lo habitual es que esa pérdida de fuerza de voluntad o de motivación para iniciar un proceso de pérdida de peso le sucede a las personas que llevan años intentándolo, yendo a diferentes tipos de nutricionistas, descargando dietas por internet o haciendo a saber qué. La cuestión es que, por la razón que sea, toca volver a empezar y volver a intentarlo. Ok, si te sientes identificado o identificada con alguna de las cosas que acabo de describir, quédate a ver este vídeo porque vamos a profundizar en por qué sucede esa pérdida de motivación y cómo podemos arreglarlo. Por lo general, cuando queremos bajar de peso pensamos en dos cosas: la alimentación y el deporte. Una tiene más que ver con lo que no hay que hacer y la otra con lo que sí hay que hacer. En la primera, es decir, en la alimentación, nos toca luchar con nosotros mismos para no caer en la tentación o el deseo. Por ejemplo, un día llego muy cansado de trabajar, no me apetece una mierda seguir mi plan de alimentación, yo me pediría algo de globo rápido, pero tengo que cumplir con mi tarea. Y en la segunda, en el deporte, tenemos que hacer un esfuerzo para no quedarnos repachingados en el sofá e ir al gimnasio o donde sea que estemos apuntados. Claro, contado así, normal que nos dé pereza y nos cueste ponernos en marcha, sobre todo si ya hemos hecho intentos que digamos han fracasado. Todo esto que acabo de decir implica un gran esfuerzo y es que es lógico, a nadie le apetece esforzarse ni complicarse la vida. Y es que por lo general en nuestras vidas ya existen las suficientes preocupaciones, incertidumbres y cosas de las que ocuparnos como para encima meterle otra cosa más. Así que lo primero que quiero decirte es que es completamente normal que no te apetezca un cagao empezar tu proceso de pérdida de peso. Dicho esto, vamos a empezar a buscar soluciones y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué es la fuerza de voluntad? Pues es más o menos lo que ya hemos dicho: la capacidad para resistirse a las tentaciones inmediatas, dándole prioridad a los objetivos en el largo plazo, cuando hay buenos motivos para hacerlo. De hecho, la voluntad, eso que parece tan etéreo o abstracto, también se encuentra alojada en tu cerebro, en lo que se llama el sistema conativo. El sistema conativo se distribuye en distintas áreas cerebrales que vamos a ver muy brevemente porque nos va a servir para entender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra motivación. En primer lugar, tenemos una estructura fundamental como es el lóbulo frontal, que se encarga de la planificación, la toma de decisiones y el control de los impulsos, algo que, como imaginarás, es fundamental para llevar a cabo un plan de alimentación. Gracias a él somos capaces de dirigir nuestro comportamiento hacia objetivos específicos. También tenemos una extensa zona subcortical llamada el sistema límbico. El sistema límbico se relaciona con tus emociones, con la memoria y el aprendizaje. Como he dicho al comienzo del vídeo, es muy posible que ya hayas hecho otros intentos de dieta, por lo cual volver a hacer dieta o volver a cambiar tu alimentación te genera una serie de emociones que afectan a tu motivación. Por último, te voy a hablar de una estructura cerebral llamada los ganglios basales y que también es muy relevante para este proceso de pérdida de peso, ya que están involucrados en el control de los movimientos y la acción. Los ganglios basales actúan como facilitador del movimiento orientado a conseguir objetivos específicos. Por ejemplo, ir a entrenar o ir a hacer la compra. Después de esta pequeña chapa sobre neurociencia, vamos a ver cómo utilizar esas estructuras cerebrales para potenciar el sistema conativo y lo que nos interesa, que es recuperar la motivación y la fuerza de voluntad para iniciar el proceso de pérdida de peso. Primero vamos a hablar del cansancio, ya que es muy complicado hacer dieta cuando nuestra vida es incompatible con ella. Que por cierto, si quieres profundizar sobre cómo combatir el cansancio y la fatiga, vídeo por ahí. Cuando tenemos un estilo de vida que es altamente estresante, porque tenemos muchas responsabilidades, por ejemplo en el trabajo, o si tenemos algún familiar enfermo del que cuidar, tenemos que tomar muchas decisiones, muchas preocupaciones en la cabeza, esto implica que los recursos del lóbulo frontal se van agotando y van disminuyendo. Introducir una dieta en nuestras vidas y por tanto iniciar un proceso de pérdida de peso es un estresor, ya que implica tener que tener un mayor control de nuestros impulsos, planificar mucho más nuestras ingestas y en general tener una preocupación en la cabeza de la que estar haciéndonos cargo. De esta manera, si nuestro cerebro ya está un poquito al límite, va a ser muy complicado meterle otra cosa más de la que ocuparse o hacerse cargo. Por lo que el primer tip o consejo sería: antes de hacer dieta tienes que cambiar o intentar modificar tu estilo de vida. En un capítulo del podcast ya os hablé sobre un artículo escrito en el 1998 por Roy Baumeister y sus colaboradores sobre la teoría de la deplección del ego. En resumidas cuentas, la teoría de la deplección del ego lo que viene a decir es que la fuerza de voluntad es finita. Es como si fuera un músculo que si lo entrenas demasiado o lo sometes a carga, se acabará agotando y dejará de poder hacer fuerza. Esto implica que nuestra capacidad de control también es finita, por lo que si tenemos que controlar varias cosas, en las tareas subsiguientes nos habremos quedado sin capacidad para controlarlas. De modo que la falta de energía va a afectar a nuestra motivación y por ende va a afectar a la fuerza de voluntad. Cuando estamos escasos de energía, lo que hay que hacer es intentar ponérnoslo lo más fácil posible. E implementar
estrategias que dependan más de la planificación que de la fuerza de voluntad. Te voy a poner un ejemplo que creo que se va a entender de manera muy sencilla. Si yo ahora mismo tengo un estilo de vida que es estresante, o me encuentro cansado o con poca fuerza de voluntad, lo mejor que puedo hacer es dejarme las cosas programadas. Por ejemplo, coger un día de la semana y dejarme todas las comidas hechas para el resto de la semana. ¿Por qué? Porque si mi objetivo es ir improvisando cada día y depender de mi fuerza de voluntad diaria para hacerlo bien, lo más seguro es que muchos días acabe fallando, puesto que te digo, del cansancio y la pérdida de capacidad de control. ¿Qué pasa? Que si yo empiezo a fallar, eso también va a afectar a mi motivación y va a hacer que decida que definitivamente este no es mi momento y no puedo con esto. Pasaría un poco lo mismo con el tema del entrenamiento. Muchas de las personas que quieren empezar a hacer deporte, ya sea para perder peso o no, lo que hacen es, según va avanzando la semana, encontrar esos huecos cuando les apetezca o para sacar la fuerza de voluntad e ir a entrenar. Esto no es la mejor idea si te encuentras en la situación que he descrito. Sería mucho más efectivo que, por ejemplo, te apuntes a clases de algo y ya sepas que los martes y los jueves a las 7 es cuando tienes la clase, el evento o lo que sea. Insisto, planificación para no tener que estar todo el rato dependiendo de esta para pensar y tomar la decisión de tener que hacer lo que sea que tengas que hacer. Otro consejo muy útil sería que hagas este proceso junto a un profesional, y cuando digo un profesional me refiero a un nutricionista o a un psiconutricionista. Más allá de que te puede enseñar a comer bien, y esto evidentemente es muy relevante, es que el tener un seguimiento, tener un espacio donde contarle a la otra persona tus progresos, que te dé ánimos y, como te digo, trabajar junto a él o a ella, pues es una forma de desarrollar adherencia al tratamiento de la pérdida de peso. Hacerlo nosotros solos, por nuestra cuenta y confiando en nuestra autodisciplina, puede ser un poco idílico, ya que, como digo, recibir apoyo externo es de las cosas que más facilitan la labor y el poder avanzar. Otra cosa que yo también haría es huir de las dietas hiperrestrictivas o que realmente son muy complicadas de implementar. Un plan de alimentación que no te permite vivir ni sociabilizar y que tiene que ir todo siempre súper al milímetro es una exigencia demasiado elevada, diría que para cualquier persona, pero si te encuentras además cansado o cansada, pues más aún. Cuanto más dificultes la tarea, más posible es que fracases, y como es más posible que fracases, también que abandones. Es mejor avanzar de a poquitos, pero avanzar. Una forma en la que estoy trabajando mucho últimamente con mis pacientes es, en vez de coger y hacerles yo una dieta que les dé la vuelta a lo que ya venían haciendo y sea completamente distinto a sus rutinas, partir de sus rutinas e ir poco a poco introduciendo cambios. De esta manera, como tu rutina ya está automatizada, ir introduciendo pequeños cambios no te va a suponer un grandísimo esfuerzo. Sin embargo, si tú ya tienes una forma de comer, de cocinar, de organizarte y llega alguien externo y te hace algo completamente distinto, eso te va a implicar un grandísimo esfuerzo implementarlo. Ok, pero no todo es el cansancio. También hemos dicho que la memoria emocional alojada en el sistema límbico y el hipotálamo va a tener mucho que decir en nuestra vinculación con la dieta. Tus experiencias previas intentando perder peso han dejado un aprendizaje en ti, y esto tiene mucho que ver con un neurotransmisor llamado dopamina. La dopamina es una sustancia química o neurotransmisor que nos sirve para guiar y motivar nuestra conducta a base de reforzarla. Así es como aprendemos. Los picos de dopamina en el cerebro son más elevados cuanto mayor es la distancia entre la expectativa y la experiencia. Cuando comenzamos un proceso de dieta es muy normal, las primeras veces al menos, estar muy motivados. Esto implica que cuando nuestro nutricionista nos hace el plan dietético lo llevamos a la perfección. A lo mejor estamos 10 días cumpliendo, como digo, a la perfección ese plan, vamos a la báscula y vemos que hemos bajado, yo que sé, 1,5 kg, 2 kilos, los que sean. La consecución de este objetivo va a producir una liberación de dopamina en nuestro cerebro que nos va a grabar la experiencia de éxito y nos va a motivar a continuar. Lo que sucede es que esta motivación, según va pasando el tiempo, va a tender a decrecer también de forma paulatina. Esto le pasa a casi todo el mundo que hace dieta, que, como digo, empieza con mucha energía, pero luego pues se le empieza a bajar un poquito la motivación y empieza a fallar y a no tener los mismos resultados que tenía antes. En estas mesetas es donde las personas se empiezan a desanimar y no se produce esa liberación de dopamina en sus cerebros porque ven que no consiguen los objetivos como los conseguían antes. Esto queda grabado en nuestro cerebro como una experiencia de fracaso que no resulta muy motivante el volver a intentarla, ya que podemos sacar conclusiones como que no somos capaces de conseguirlo o que hace falta muchísimo esfuerzo para ver resultados. Lo cual, insisto, es algo que no es muy motivador porque la mayoría de personas queremos resultados en el corto plazo y de manera inmediata sin tener que esforzarnos demasiado. De modo que la sola idea de tener que volver a hacer lo mismo que ya hemos hecho en otras ocasiones con poco éxito no es muy alentadora ni nos va a motivar. Así que uno de los trabajos que vamos a tener que hacer con nosotros mismos es el de recuperar la ilusión, y esta ilusión se recupera cuando hay una alternativa nueva, algo distinto, algo diferente que nos abre una nueva posibilidad de éxito. La mayoría de personas cuando hacen dieta lo hacen de la manera rígida, de la manera un plan de alimentación, su típica hoja y pim pam, pesándose y viendo si consiguen el objetivo. Quizás tienes que salir de este bucle, de este círculo vicioso que te hace daño y que, como digo, te acaba siempre desmotivando. Por ejemplo, no enfocándote tanto sobre el peso, sino en cambiar tus hábitos de alimentación,
en aprender a disfrutar de la comida de otra manera o cosas de este tipo. Lo vuelvo a decir, si para ti hacer dieta es como una especie de clausura del deseo, donde vas a estar 5, 6, 8 meses, los que sean, a base de autocontrol y sin poder llevar una vida relajada y disfrutar, es que es normal que no te apetezca. Las dietas generan muchísima indefensión aprendida. La indefensión aprendida es un fenómeno mental descrito por Seligman en el que se explica por qué las personas, los seres vivos, cuando nos exponemos varias veces al fracaso, a intentar algo y ver que no lo conseguimos, nos acabaremos rindiendo de manera crónica y dejaremos de hacer intentos. Porque en cierta manera esto es lógico, si yo intento hacer varias veces algo y no me sale, es económico para mí dejar de intentarlo. Por ejemplo, derribar un muro, pues por muchos cabezazos que le dé, lo más seguro es que no pueda derribarlo, así que voy a dejar de hacerlo. Según la SEDO, la Sociedad Española de Obesidad, el 80% de las personas que hacen dieta fracasan. Y cuando el 80% de la gente que intenta algo le sale mal, yo diría que el problema no es de la gente, sino de la solución que se está proponiendo, que por definición no está hecha ni es realmente efectiva para la mayoría de la gente. Tenemos que desculpabilizarnos por no haberlo conseguido en otros momentos y encontrar una manera más realista que se acomode a nosotros y a nuestra vida para poder conseguir nuestro objetivo. Mi último consejo tiene que ver con el ejercicio físico, ya que este te va a ayudar muchísimo en el proceso de pérdida de peso. No solamente por lo obvio de que al hacer ejercicio físico estás oxidando grasa y esto también te da un poquito más de margen con el tema de la alimentación, sino por la parte mental. Hacer ejercicio físico mejora la autoestima, el sentimiento de autodeterminación y de capacidad, y también libera dopamina. Pero estamos un poco en las mismas otra vez. Si no tienes el hábito de hacer ejercicio físico, va a implicar una fuerza de voluntad. Así que un truco bastante efectivo es el de condicionar una conducta intermedia. Antes te hablaba de los ganglios basales y es que son una estructura que va a estar muy implicada en lo que te voy a explicar a continuación. Imagina que estás tumbado o tumbada en el sofá con una pereza enorme, pensando en que deberías ir al gimnasio. La idea de levantarte, vestirte, coger la mochila y marchar seguramente te resulte un abismo en el punto en el que te encuentras, no te apetece nada tener que hacer eso. El truco consiste en focalizarte en vez de la conducta completa o la conducta final en una conducta intermedia. Por ejemplo, levantarte y hacerte un café. Seguramente la idea de levantarte y hacerte un café te resulte mucho menos aversiva que la de tener que vestirte, coger la mochila e ir al gimnasio. Los ganglios basales están implicados en la iniciación del movimiento, por lo tanto, cuando tú te levantas del sofá, esta estructura cerebral es la que está ahí funcionando o operando. Los ganglios basales interactúan con el sistema de recompensa cerebral. Esto quiere decir que cuando tú completas una acción, por pequeña que sea, como puede ser la de levantarte y hacerte un café, se va a liberar dopamina en tu cerebro, lo cual va a aumentar la motivación y va a hacer que te empieces a movilizar. En muchas ocasiones, una vez que te levantes y te hagas ese café, de manera automática te va a salir natural el vestirte e ir al gimnasio. Pero gracias a esta conducta intermedia, porque si desde el sofá intentas dar un salto de pértiga para hacer toda la conducta completa o más compleja, lo más seguro es que no acabes realizándola. Además, va a acabar sucediendo una cosa muy curiosa, y es que si repites esta conducta intermedia en el tiempo, se va a acabar condicionando por un proceso de condicionamiento clásico, y el mero hecho de tomar café, si cogemos esta conducta como ejemplo, que podría ser cualquier otra, va a despertar el deseo de ir a entrenar. Los ganglios basales no están únicamente implicados en el inicio del movimiento, sino que también tienen mucho que ver con la instauración y el fortalecimiento de hábitos. De manera que si tú repites esto en el tiempo, se va a automatizar y, como te digo, cuando bebas café, tu cuerpo, gracias a los ganglios basales, te va a pedir ir a entrenar. Por último, me gustaría hablarte de los dos tipos de motivación que existen, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación extrínseca sería la que nos guía, nos motiva a llevar a cabo acciones o conductas para conseguir algo. Por ejemplo, yo trabajo para conseguir dinero, eso es motivación extrínseca. Ahora, si a mí mi trabajo me gusta, lo disfruto y en sí mismo es una tarea que haría aunque no me pagaran, esto sería motivación intrínseca. Está más que demostrado que la motivación intrínseca es mucho más potente y sostenible en el tiempo que la motivación extrínseca. Y esto con el ejercicio también es muy importante tenerlo en cuenta. La mayoría de gente que quiere perder peso y decide hacer ejercicio lo hace motivado por una motivación extrínseca. Por ejemplo, se apuntan al gimnasio, se suben a la elíptica o a la máquina de correr y están ahí dándole que te pego para oxidar grasa. Pero realmente lo más posible es que subir a la cinta de correr o a la elíptica no es algo que disfrutes, sino que te resulte un tanto aburrido. A lo mejor te sientes bien a posteriori porque es una sensación agradable de satisfacción, pero en sí misma no es una actividad placentera. Por lo cual sería muy buena idea trabajar la motivación intrínseca y buscar actividades de deporte que sean agradables para ti. Puede ser bailar, patinar, hacer algún deporte de equipo como voleibol, fútbol. La cuestión es que lo disfrutes. Y a lo mejor estás pensando, bueno, es que a mí no me gusta ningún deporte. Y yo te diría, es que a lo mejor aún no has descubierto el deporte que te gusta. Los deportes sociales, que son con más gente, que motivan, que son entretenidos, pues quizás sean mucho más efectivos.
A lo mejor no buscando tanto la pérdida de grasa, pero sí, como digo, esa adherencia al deporte que es tan importante para hacer ejercicio físico. Por mi parte, nada más. Espero haberte dado algunas ideas buenas para trabajar sobre esa motivación y esa fuerza de voluntad, y que entendiendo tu cuerpo y tu anatomía, pues esto te sirva para poder dirigir mejor tus objetivos y ser realista con tus circunstancias vitales. Si quieres saber más sobre pérdida de peso, psiconutrición, etcétera, te dejo por ahí una lista de vídeos donde hablo de diferentes temas relacionados. Por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.